Muy buenos días, ¿cómo están? Empezamos con este Más Info, con esta previa de lunes, desde 13:50 hasta las 14, cuando tome la posta Fernando Carnota. Acá estamos con Diego Laje para hacer toda esta introducción con lo mejor de las noticias, con las noticias más importantes que van a estar viendo durante el programa y también con el clima, obviamente, en un lunes. A ver, ¿cómo definir este lunes, Diego Laje? Ya te voy dando el pie para que me comentes cómo está este lunes, porque yo lo veo bastante nublado. Muy buen lunes, amigo Bernardo Vázquez, es lo primero que digo. Me doy el gusto de saludarlo en el primer día de la semana. Lo segundo que le diría es un lunes climatológicamente hablando sinuoso. Es un lunes que largó bien. Nosotros los que nos levantamos muy temprano hemos visto un cielo azul y después, bueno, llegaron las nubes. Y parece, Bernardo, que las nubes se quedan, no se van. Martes, miércoles, jueves. ¿Hay riesgo, Diego? ¿Hay riesgo de lluvia durante la semana? Mirá, siempre que hay nubes, el riesgo es mayor. Eso es lo primero que tenemos que decir. Y pareciera, si bien en este momento los números no dicen que hay una lluvia inminente, las probabilidades van subiendo un poquitito. Lo otro que me está preocupando es que usted sabe que yo ya el lunes, tipo ansioso, se está macheteando ya te venís, el pronóstico del clima del fin de semana. Te venís con todo el fin de semana. Yo no te pido tanto, pero vos lo tenés. Diego, repasemos igual martes, miércoles y jueves, si te parece, y después vos venís con la frutilla del postre que va a ser el fin de semana, claramente. No, es la frutilla podrida. Es la El frutilla martes. podrida. Pero bueno, martes, mínima 17 grados, máxima 26, parcialmente nublado, por supuesto. Miércoles, mínima 18 grados, temperatura, la mínima en ascenso, 26 grados la máxima. El jueves mantenemos la 26 de máxima y los 18 de mínima. O sea, un miércoles y jueves que al menos a hoy se proyecta como un clima... Una semana bastante parejita por lo que vemos. Vemos también en pantalla que en este momento puntual hay 21 grados 3 y que el cielo se encuentra nublado, pero tenemos esta perspectiva para la semana. El fin de quiero saber, Diego, a ver, tenés el dato. Mire, yo vengo mirando los pronósticos extendidos y debo decir que en este momento el pronóstico extendido no nos daría noticias positivas. Y como tenemos tantas noticias, y algunas no tan positivas, algunas muy buenas, debemos aclarar en el día de hoy, pero algunas no tan positivas, me reservo el comentario para más adelante cuando tengamos la tendencia más clara con el clima del fin de semana. Por ahora, no promete este fin de semana Bernardo Vázquez. Dejaste el suspenso para lo que venga de la semana, para ir averiguando cómo va a ser precisamente el sábado y domingo en materia climática. Pero tenemos mucha información durante el programa, hay mucha información internacional que vamos a estar repasando y obviamente con repercusión en la actividad local. Si te parece, vamos viendo los principales títulos que vamos a tratar en el Más Info de hoy. Y ahí lo vemos, Alberto Fernández caminando en Bolivia con Evo Morales, en el regreso de Evo Morales a su país después de muchísimo tiempo. El presidente Alberto Fernández estuvo allí, obviamente en la asunción del mandatario boliviano electo, Luis Arce, y fue una señal de acercamiento, obviamente, como viene sucediendo entre ambos gobiernos, después de lo que fue el paso anterior de la presidenta anterior, pero Alberto Fernández sintiéndose cómodo en ese sentido y con Evo Morales agradeciéndole el apoyo al presidente de la Nación, un apoyo que ha mantenido durante el tiempo y que le ha valido muchísimas críticas internas, obviamente a nivel nacional, Diego. Sí, absolutamente. En una secuencia que se repitió decenas de veces en lo que va del día, en la que curiosamente los dos hombres cruzan la frontera y no hacen trámites migratorios, es simplemente una nota al pie. Sin barbijo, aparte, digámoslo también. Sin barbijo, sin distancia social, habiendo mostrado también una foto sin barbijo y sin distancia social de ambas comitivas. Se encuentra en este momento el cruce, es lo que podemos ver, el regreso de Evo Morales luego de haber abandonado el país, recordemos, en una situación en la que temía por su vida, luego de hacer declaraciones en las cuales el expresidente boliviano agradecía al mandatario argentino por haberle salvado la vida, según sus propias palabras. Ahora Evo Morales vuelve a Bolivia, por supuesto con un gobierno de signo político propio, con la asunción y la investidura de Luis Arce, ¿no, Bernardo? Sí, es el regreso definitivo de Evo, más allá de que el presidente sea otro puntualmente, pero es claramente el efecto Evo volviendo a la política boliviana e instalándose allí después de mucho tiempo y contando con el apoyo, como decíamos, del presidente argentino Alberto Fernández. Pero la noticia del día, Diego, creo que tiene que ver con la vacuna. Me vas a estar contando cuál es la vacuna
que está en desarrollo y que genera muchas expectativas. Sí, tenemos un informe mucho más completo más adelante, pero lo concreto que hay que decir es que enorme optimismo en los mercados. Primero, hay que recibir la noticia con cautela, te digo, Bernardo. Esta noticia hay que recibirla con cautela, pero los mercados internacionales estallaron ante la noticia de que Pfizer tendría datos que sustentarían un 90% de efectividad para su vacuna ya en esta última etapa de testeos correspondientes contra el coronavirus. Obviamente estamos hablando del coronavirus. Ahora, tengo que agregarte algunos datos, Fernando, fundamental para entender esto. La vacuna tiene que estar almacenada a temperaturas de frío extremo, por debajo de los 60 grados bajo cero. Eso hace que los potenciales problemas, las potenciales dificultades que tenga la vacuna y la logística de la vacuna no es para nada algo simple de resolver. Sí. Por eso es muy probable que esa vacuna no llegue masivamente a las salitas de vacunación de la esquina, donde no tienen una cadena de frío tan extrema y tan especializada. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay que decirlo, Diego, esta vacuna de Pfizer es una de las que más interés genera en la comunidad científica, sobre todo desde el momento en el que se empezó a desarrollar, más allá de la que cada país puntualmente está desarrollando. Y también estoy hablando del interés argentino en esta vacuna, porque así como se ha apostado por la vacuna rusa Sputnik la semana pasada, y también en su momento se apuntaló el desarrollo de la vacuna que está desarrollando precisamente la Universidad de Oxford, hay algunas fichas que el gobierno le pone a este desarrollo que está llevando adelante Pfizer, y hay mucha expectativa también por lo que pueda llegar a ser su impacto en el país y en qué momento va a llegar al país, porque hay algunos que creen que ya a partir de 2021 la vacuna de Pfizer, Diego, podría estar en la Argentina. Así que en este momento lo fundamental para tener en cuenta es que hay que tener un cauto optimismo, pero no es una cuestión de tampoco ya problema solucionado. Así es. Y como vos lo dijiste bien, la vacuna y también el triunfo de Joe Biden han repercutido muy positivamente en los mercados en un lunes muy favorable para los mercados de todo el mundo, con algún rebote positivo también para la Argentina en esta noticia que se genera y se desdobla a partir de este impacto positivo que ha tenido el desarrollo de Pfizer. Como decíamos bien, una vacuna, obviamente, que estamos hablando de una vacuna que está garantizando de alguna manera, o que por lo menos se prevé que puede tener un 90% de efectividad, y los mercados reaccionan favorablemente y están muy atentos. El otro punto, obviamente, tiene que ver con el triunfo de Joe Biden, que también ha repercutido muy a favor. Once we're sworn in January 20. To get our kids back to school safely, our business is growing, and our economy running. Vamos a devolver a nuestros hijos al colegio y vamos a hacer crecer la economía. Y con la fabricación y distribución de la nueva vacuna lo más rápido posible, la vamos a hacer llegar a todos los estadounidenses gratuitamente. Este avance de la ciencia va a ir a pelo en dirección de los datos que vayan entrando. Y lo vamos a hacer llegar lo antes posible. Al mismo tiempo, en este mismo momento, en todas las jurisdicciones, gobernadores, intendentes están tomando las riendas de sus distritos y están tomando medidas para frenar el COVID-19, es lo que dice Joe Biden. Vamos a utilizar todo nuestro liderazgo para luchar contra esta pandemia. Seré un presidente para cada estadounidense. Es tiempo de poner de lado las afiliaciones partidarias y es tiempo de unirnos. Es tiempo de dejar de lado la politización, dice Joe Biden en vivo, en vivo. Tenemos que recuperar el alma de este país para luchar efectivamente como un único país. Y
llevar adelante nuestro objetivo compartido de derrotar este virus. Unirnos es la principal cosa que podemos hacer para derrotar este virus y utilizar un barbijo. Como recomienda las entidades de salud, un barbijo en este momento es el arma más potente que tenemos para luchar contra el virus y para evitar el contagio. Sin importar por quién has votado, lo más importante para tener en cuenta es esto. No importa la afiliación partidaria, tampoco. Podemos salvar decenas de miles de vidas solo por usar un barbijo. Decenas de miles de vidas estadounidenses. Y lo único que hay que hacer es ir al negocio local y comprarse una, ponérsela, especialmente usarla en los lugares donde, en los templos, en las iglesias, y les imploro, utilicen un barbijo. Háganlo por ustedes mismos, háganlo por sus vecinos. Los barbijos son una declaración para empezar a unir el país, y la utilización de barbijo no es para hacer tu vida menos confortable, sino simplemente para hacerla más segura y para que todos lentamente nos unamos para llevar la normalidad lo más rápido posible a todas las comunidades y que recuperemos nuestra nación para volver a nuestras vidas y a nuestras actividades normales, está diciendo Joe Biden en este momento en vivo, lanzando su plan de lucha contra el coronavirus. Bernardo. El discurso de Joe Biden lo estamos escuchando, primer discurso importante como presidente electo. Obviamente vas a tener esto y mucho más en Más Info hasta las 4 de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Otro día lunes, una nueva semana hasta las 4 de la tarde con Más Info. Todo lo que hay que saber para estar bien informado en materia de política, de economía, de actualidad, todo hasta las 4 de la tarde. Y le ponemos la tapa a la tarde con estos temas. Todo lo que hay que saber está en La Nación Más. Marcha de actores, estamos en vivo, trabajando allí en Libertad y Corrientes, lugar donde los actores se concentraron para protestar por la falta de actividad todavía. Nueva misión del Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar con Bernardo analizando todo lo que hay que saber respecto de la llegada del Fondo Monetario. ¿Qué nos pide? ¿Qué les pide al gobierno el Fondo Monetario Internacional? Una persecución de película. Ahí la tenemos. Parece una película, pero no lo fue. Es real. Persecución en moto. Les vamos a contar dónde ocurrió y cómo terminó. Y también, por último, la salud de Diego Armando Maradona. Vamos a contarte cómo está Diego Armando. Asombrosa recuperación. Los médicos explican cómo y con quién está.
Nos vamos a la calle con Nacho Damonte, nuestro compañero, porque allí en Corrientes y Libertad están los actores manifestándose y pidiendo que vuelva, que retornen, por ejemplo, a actividad en el teatro. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Sí, el arte es esencial, ese es el lema que utiliza Flavio Mendoza junto con asociaciones de actores, de circos, etcétera. Y en este momento se está hablando Flavio, y te cuento que aparentemente recibió un mensaje de la Jefatura de Gabinete de la Nación que le habría dado el ok para avanzar con la aprobación de los protocolos para que el teatro pueda volver a abrir sus puertas, ¿sí? Recién decía Flavio, ¿había que hacer esto para que abran las puertas? ¿Para que nos permitan volver a trabajar? Bueno, parece que sí, la avenida Corrientes está completamente cortada, no hay tránsito en estos momentos. Ahora está hablando Flavio, ya conversamos con él, nos va a dar unos minutos cuando termine, para que nos explique también cómo es que se llegó aparentemente a esta posibilidad de que el teatro vuelva a abrir en los próximos días. Hay festejos, mira, hay baja Flavio, a ver si lo podemos interrumpir. Flavio, ¿cómo estás? Estamos en vivo para La Nación. ¿Te puedo sacar 30 segundos? Ahí se acerca Bueno, Flavio Mendoza. Primero, gracias por estos minutos. Contame lo que decías recién. ¿Hay avances en el protocolo? Parece que sí, que ahora ya es como que se aprobó. Ojalá que así sea. Yo igualmente vuelvo a repetir que la aprobación tiene que ser para todos, no para unos pocos. Así que ojalá que sea también para todos los artistas, no solamente de teatro, sino también de circo, parques, artistas callejeros, que puedan, y los que tienen salas muy chicas, que por ahí por el tamaño no puedan, que ayudemos entre todos para que todos podamos trabajar. Bueno, vos fuiste una de las voces quizás más críticas, que marcaste lo mucho que se necesitaba volver a trabajar. ¿Cómo fueron estos meses y cómo te sentís ahora con esta medida? En realidad estoy muy emocionado porque es algo que no estoy acostumbrado a hacer, no lo sé hacer, me da hasta miedo, me da pudor, me da vergüenza, me da un montón de cosas, pero cuando veo que realmente hay gente que no tiene para comer, yo necesito hablar, porque yo soy un tipo que gracias a mi carrera he podido construir algo donde me puedo llegar a quedar un poco más quieto en mi casa, pero realmente hay mucha gente que la está pasando muy mal. Todo el mundo sabe que soy de familia de circo y veo situaciones de gente de circo en un pueblito de Santiago del Estero o una comuna que ni siquiera es pueblo, y la verdad que la están pasando muy mal, que hacen cualquier cosa para poder subsistir. Entonces cuando uno tiene que hablar por los que realmente no tienen, porque yo, vuelvo a repetir, te puedo zafar, pero tenemos que hacer algo por el que no tienen. Bueno, vos decías incluso que muchos de los chicos y chicas que trabajan con vos tuvieron que abrirse del arte, empezaron a hacer albañiles, Montones de chicos. Hoy, por ejemplo, lo vi entrar a Lucas con su hijo, con la rodilla operada, con su mujer tratando de hacer clases por Zoom y hacer barbijos para poder vender. Y la verdad que nada, me parte el alma porque digo, gente tan talentosa y que no tenemos, los artistas no tienen ni siquiera por ahí, no tenemos gente que nos proteja realmente, porque hay sindicatos, hay todo ese tipo de cosas, pero son todos muy así, ¿viste? Cuando les conviene están, cuando no les conviene no están, y la verdad que me avergüenza mucho la situación que estamos viviendo, porque no han hecho lo que tienen que hacer realmente. No solo están y los actores y actrices, está el circo, hay cantantes, pero veo a Carmen Barbieri, a Flor de la B, a vos liderando, a Ricky Pascus, al Negro Davier, o sea, básicamente las grandes figuras de la cultura empujando para que se pueda abrir el teatro. Sí, porque ya es un derecho, el arte es esencial, ya hoy es esencial, mirá lo que es el supermercado, si bien es algo esencial, es algo que nunca tuvo un protocolo como estamos teniendo los del arte, para volver a trabajar, y esto no es hacer plata, esto es zafar la situación, bucherear para poder llegar a llevar un plato de comida a tu casa, es eso lo que estamos tratando de hacer, porque también sabemos que si después viene un rebrote, no vamos a tener que volver a guardar, y esas personas no tienen para poder tener un resto para guardarse, ¿se entiende? Necesitamos volver a trabajar ya. Bueno, ese es el mensaje, volver a trabajar ya. Muchas gracias, Flavio. Gracias. Bueno, muy amable, Flavio. La palabra del principal organizador de esta manifestación, te digo, de todo, mira, tenemos gente incluso, performers, actores, actrices, cantantes, circo, todos tratando de conseguir poder avanzar
con el teatro. Mira, también lo tengo, a ver si tengo un minutito, tengo a Guillermo Marín, empresario de teatro. ¿Cómo te va, Guillermo? Contame cómo va a seguir el tema de la reapertura de teatro. Bueno, eso no sé, Flavio creo que sabía algo. La semana que viene me parece que están haciendo una apertura. Yo si bien me estoy dedicando al streaming en otros países y acá, apoyo totalmente por la actividad que siempre tuve. Y bueno, lo importante es que lo hagan con un protocolo, pero que empiecen a liberar para que la gente pueda estar en contacto con ellos, ¿no? Bueno, ese es el mensaje, ¿verdad? Que todos puedan volver a trabajar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, la palabra de otro empresario del teatro. Me parece que también para cerrar un poquito, Fernando, no sé si me escuchás bien, hay mucho ruido aquí, pero hay mucha gente, son 5 personas cortando la avenida Corrientes. Se escucha, se entiende, igualmente más allá del bullicio, el ruido, obviamente, propio de una concentración como esta, en una zona emblemática para Buenos Aires, ¿no? Una zona bien de teatro, la avenida Corrientes, y el reclamo es bien concreto, volver a la actividad después de tantos meses. Lo decía Flavio Mendoza, ¿no? Un artista y además empresario del sector. Hay que volver, pero todos, no una parte nada más. Pero bueno, ¿tuvieron alguna buena noticia, alguna buena definición respecto del reclamo? Porque aparentemente le van a aceptar los protocolos. Vamos a ver cómo avanza todo esto, Nacho. Bueno, dale, cualquier cosita, cualquier novedad, te contactamos, Fernando. Dale, un abrazo. Línea abierta, con nuestro móvil allí en el lugar. Cambiamos de tema porque está hablando, o terminó de hablar, no sé todavía, Biden, el presidente electo de Estados Unidos, abordando, entre otras cosas, algo que el presidente que está saliendo, el presidente Trump, esquivó siempre, que es hablar concretamente de la lucha contra el COVID-19 y el coronavirus, ¿no? Habló de la vacuna, habló de cómo Estados Unidos va a enfrentar la lucha contra la pandemia, un perfil completamente diferente a lo que Trump como presidente y todavía presidente nos acostumbró a ver en él durante los últimos tiempos, ¿no? Desde que la pandemia se desató. Ahora Biden va por un camino diferente. Claudio Fantini, analista político, está con nosotros aquí en La Nación. Claudio, ¿cómo te va? A ver si tengo algún problema y no lo escucho a Claudio. No sé si tenés muteado el micrófono, hola, Claudio. Hola, ¿me escuchás ahí? Ahí te estamos empezando a escuchar un poco mejor. Sí. Bueno, Claudio, hola, yo te decía... Un gusto saludar. Gracias, igualmente. Biden parado en una posición de presidente electo. A ver, que presidente electo que no está discutido por nadie, nada más que por Trump, ¿no? Así es, por Trump, y hay que ver todavía más claramente qué posición toma el Partido Republicano. Hasta ahora, en términos generales, se podría esperar con tranquilidad una reacción de sensatez tratando de hacer lo que no hizo el Partido Republicano en estos 4 años de gobierno, que es contener a un presidente al que le gusta jugar por afuera de las reglas. Cabe esperar que esta vez lo haga. Hay algunas señales tranquilizadoras en ese sentido. Las gesticulaciones de Mike Pence, el vicepresidente, que ha sido estos años el representante de la estructura partidaria dentro del gobierno que encabeza un outsider, porque Trump, más que un republicano, es un outsider. Pero hay una presión muy intensa del trumpismo. El trumpismo es fuerte por fuera del Partido Republicano porque Trump ha logrado un núcleo duro de apoyo fervoroso y intenta volverlo una presión sobre el partido para que el partido lo acompañe en una batalla legal en la que espera ganar en los tribunales lo que no ganó en las urnas y tampoco en el colegio electoral. Hubo posiciones como la de George W. Bush, el expresidente, claro, a la hora de reconocer el triunfo de Biden, ¿no? Así es, muy claro, muy contundente, pero no es nueva la posición de este Bush. Si bien los Bush han estado siempre en el ala más conservadora del Partido Republicano, la verdad es que tanto el padre, George Herbert Walker Bush, por entonces todavía con vida, como Jeb Bush, el ex gobernador de Florida, y también el ex gobernador de Texas y ex presidente George Walker Bush, ya habían apoyado la candidatura demócrata
de Hillary Clinton en el 2016. Por lo tanto, no sorprende, tampoco sorprende de otras figuras del Partido Republicano, como el general Colin Powell, por ejemplo, Claro. ¿no? El arquitecto de la tormenta del desierto, aquella guerra exitosa para Sí. Estados Unidos en la que liberó el Emirato de Kuwait. También él, la esposa de John McCain, el senador por Arizona, también fallecido, el hombre que de su lecho de muerte pidió que no lo dejaran entrar a Trump a sus funerales, pero Ted Cruz, por ejemplo, que es un hombre influyente dentro de la estructura partidaria, por momentos se lo ve en una actitud pendular. No sé si no está aflojando ante la presión muy fuerte de esas bases trumpistas que son enfervorizadas y cuantiosas. ¿Cómo observás que puede llegar a darse la relación con Cuba, con Venezuela, bueno, incluso con Argentina, ¿no? Bueno, yo creo, Fernando, que hay una primera acción de Biden anunciada, que es que su primer decreto va a ser la reinserción de Estados Unidos en el Acuerdo de París sobre calentamiento global. Para mí, aquella medida de Trump en la que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París fue un acto directamente criminal, directamente contra la humanidad en su conjunto, porque no es un país más, es un país clave para sostener una política de lucha contra el calentamiento global, si es que aún se está a tiempo de hacerlo. Por lo tanto, esa medida de Biden hace pensar que muchas de las políticas de Trump que consistieron en patear tableros puedan ser revertidas. Por ejemplo, dado que en medio siglo de historia, más todavía de medio siglo, la política de embargo y de guerra fría con Cuba nunca sirvió para aflojar la dictadura cubana, sino todo lo contrario, le resultó funcional cambiar esa política como había hecho Barack Obama, parecía lógico e inteligente. Pateó ese tablero Donald Trump, es posible que Biden vuelva a la política de Obama y ojalá que lo haga. Creo también que puede volver a la política de Obama en otro de los tableros que había pateado Trump, que fue el Tratado de Libre Comercio Asia-Pacífico, que estaba impulsando Barack Obama y que hacía que la economía norteamericana llegara ahí a los alrededores, al vecindario mismo de la República Popular de China. Bueno, si se reinstalara, si se reimpulsara esos acuerdos que Trump había desarticulado, eso va a ser favorable a la región porque la Alianza del Pacífico tenía mucha expectativa económicamente de eso, y si los países sudamericanos de la Alianza Pacífico se benefician con ese tratado económico Asia-Pacífico, la Argentina y los países también de la costa atlántica se van a beneficiar. Yo creo que va a ser bueno en general para la Argentina, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que Trump alteró una tradición de mediados del siglo pasado, cuando Eisenhower dijo desde la presidencia de Estados Unidos que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía que ser manejado siempre por latinoamericanos. Y siempre había sido así, se volvió una tradición eso que planteó Eisenhower, hasta que vino Trump, pateó el tablero y puso de prepo a un titular norteamericano. Yo creo que esas políticas van a ser revertidas y van a implicar otra relación, otro clima en la relación entre Estados Unidos y la región. Le doy participación a mis compañeros también, Bernardo. Sí, Claudio, siguiendo un poco todo lo que comentaste recién, sobre todo con lo que tiene que ver con la relación con Argentina, en el gobierno argentino hay alguna expectativa de que Alberto Fernández se convierta en un líder regional vinculado a Biden, como quizás puede haber pasado con Bolsonaro y Trump en su momento. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, me parece que sería bueno que trabajara para eso, ¿no? Me parece lo más lógico del mundo trabajar para tener una buena relación con un presidente norteamericano que no es Trump,
¿no? O sea, Trump verdaderamente fue un personaje nefasto en muchos aspectos. Ahora, creer que el gobierno argentino es socialdemócrata y que por eso se va a vincular con un gobierno de tipo socialdemócrata, porque el Partido Demócrata es eso, bueno, yo creo que no es exactamente así. Primero porque el gobierno de Alberto Fernández, aunque él lo declare como tal, no es socialdemócrata, por lo menos no es socialdemócrata la coalición que lo acompaña, y mucho menos una de sus partes, que es el kirchnerismo. Por otro lado, creo que el partido de Kamala Harris y Joe Biden son centristas, en particular Joe Biden, casi se diría, son la derecha del Partido Demócrata, son la parte más conservadora del Partido Demócrata, no tienen ningún tipo de simpatía con nada que se parezca de algún modo, que tenga alguna semejanza con el chavismo, y mucho menos con el régimen residual chavista. Pero me parece sano e inteligente de parte de Alberto Fernández, y ojalá que lo haga, de tratar de tener una buena relación con Biden. Ahora bien, yo creo que va a resultar bueno o malo para la Argentina en particular y para la región en general, si saben usar el factor China, que haya un factor China en este momento en la región, o sea, que no haya un solo jugador global que pueda imponer la totalidad de sus reglas, porque tiene una competencia, le da una posición mejor a los países que pueden articular la competencia entre los dos gigantes para lograr mejores acuerdos y mejores relaciones, incluso con los dos al mismo tiempo. Pero eso no va a depender ni de Biden ni de Xi Jinping, va a depender de la inteligencia de la clase dirigente argentina, inteligencia que las clases dirigentes argentinas no mostraron nunca. Está también Diego Laje, nuestro compañero Diego. Muchas gracias, Claudio. Estamos viendo en Estados Unidos que de hace ya más de 5 días viene registrando más de 100.000 casos diarios, ha roto récords de cantidad de casos diarios de coronavirus, está por arriba de los 1.000 muertos diarios también, y esperan muchos más con el enorme rebrote que hay, sobre todo en el centro del país. Y en este contexto, Obama promulgó, ¿no?, el Obamacare, tratar de hacer la medicina asequible, alcanzable, pagable para el americano promedio que no tenía cobertura. Eran decenas de millones de estadounidenses que no tenían ninguna cobertura médica. En este tiempo, Donald Trump se dedicó a destruirlo, claramente. Y ahora es como más necesario que nunca. Biden, como quizás presidente de la pospandemia, ¿qué posibilidades tiene de recuperar algún cuidado médico para todos los estadounidenses o de tratar de cambiar algo, o quizás está preso de la situación y tiene que quedar como está todo? Bueno, en principio, Diego, ya resulta alentador que Biden haya tenido entre sus primeros anuncios, además de que su primer decreto será la reinserción en el Acuerdo de París, uno de sus primeros anuncios es que va a formar y que ya está empezando a armar los equipos para encarar la lucha frontal contra la pandemia. O sea, le está colocando a la pandemia en el lugar que no le estaba dando Trump, en el primer orden de las prioridades. Trump, que tuvo una posición en la pandemia y similar a la que tuvo o a la que tiene con el calentamiento global, el negacionismo, aplica la negación de que haya un cambio climático y aplicó la negación de que exista el coronavirus o de que el coronavirus sea un problema sanitario de gravedad, ¿no es cierto? O sea, ya salir de un hombre que con esta postura o desde esta postura lo que hizo fue obstruir la posibilidad de que el gobierno federal sea una articulación central de todas las políticas estaduales para coordinarlas, para armonizarlas, para tener una lucha organizada a nivel de los 50 estados, es un paso adelante. O sea, sale una persona que era un problema
era un problema porque negaba que existiera ese problema, porque saboteaba las medidas de distanciamiento social, saboteaba el uso de barbijo, le declaró la guerra a todo lo que fuera luchar contra la pandemia. Por lo tanto, la salida en sí mismo de ese hombre ya implica una buena noticia. Que Biden además empiece entre las primeras medidas anunciadas como prioritarias, la de conformar los equipos para luchar contra la pandemia, es otra muy buena noticia y seguramente ahí también va a reactivar, espero que lo haga, medidas que había tomado Obama y que había desarticulado Trump. En gran medida, la catástrofe que está viviendo Estados Unidos tiene que ver con que Trump había desarmado las unidades antipandemia que había creado Barack Obama, los puestos de observación en el mundo, entre ellos un puesto de observación científica en China, que ya era un punto observado como potencial foco de pandemias, ¿no? Todo eso lo había desarticulado Obama, mostró la gravedad en los tiempos de Trump y esperemos que Biden cumpla y vuelva a reimpulsar todas esas políticas. Claudio, es interesante la posición que dijiste debería tomar Alberto Fernández, el presidente argentino, para sacar un poco de provecho de lo que es la disputa internacional entre China y Estados Unidos. Claro. O sea, una gran oportunidad esa disputa. O sea, Alberto Fernández debería decir, yo no estoy ni con China ni con Estados Unidos, estoy con los dos, muchachos, peleense ustedes, pero yo voy sacando provecho de la pelea de usted para ver qué le saco más a cada uno. Así es, yo creo que esa debe ser la lógica, Fernando. Así es como debe moverse el pensamiento estratégico. Y esto ofrece de bueno este escenario donde hay división en el mundo, en alguna medida grande vuelve a ser una división este-oeste, y esta vez China y Rusia no son enemigos como lo fueron tras la muerte de Stalin y la continuidad de Mao. Esta vez China y Rusia, si bien no son un eje, si bien no son una coalición económica, pero, Claudio, siguen siendo un polo de atracción muy fuerte de las inversiones hacia el este. ¿Vos crees que este gobierno puede llegar a entender eso o que el sesgo ideológico lo puede traicionar? Bueno, yo confío en algunos aspectos de Alberto Fernández, yo no tengo elementos para pensar que Alberto Fernández, él nunca había sido un dogmático de ningún tipo, nunca había sido ideologizado para mirar las cosas, había sido un tipo de posiciones consensuales, dialoguistas, un pragmático, y en el buen sentido de la palabra pragmático. Por ahí en este año que se lleva de gobierno, a veces se hizo difuso esos rasgos sanos de Alberto Fernández. Yo creo o confío en que pueda recuperarlo, en que lo recupere, no se tire a los brazos de nadie, porque además tirarse a los brazos de China, porque a China la gobierna un partido comunista, además de que ese partido comunista en los tiempos de Mao había convertido a China en un campo de concentración, o sea, un totalitarismo espantoso y criminal. Además de eso, esta China tiene un capitalismo mucho más salvaje. El capitalismo norteamericano, ni qué decir. Claudio, hace un punto. Creo que Diego tiene una última pregunta. ¿Diego? Sí, justamente sobre esta competencia China-Estados Unidos, quiero entrar en el rol de Rusia, porque también hay que aclarar que Rusia y China tienen sus deudas pendientes, tienen sus asignaturas pendientes, tienen muchos problemas de frontera, arrastran muchos problemas de estrategia energética, son como amigos, pero también enemigos y competidores, tienen como un rol muy raro y también competencia en lo que es Asia Central, ¿no? Por influencia, Afganistán, Turkmenistán, Tayikistán, etc. Entonces, me gustaría tratar de entender si quizás para la política argentina no habría quizás una tercera opción también terciando con Rusia. ¿Cómo la ves, Claudio?
Yo creo que con todos los polos hay que moverse de una forma pragmática. Yo creo que hay que mirar el sudeste asiático, creo que hay que mirar rincones pacíficos como Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda uno lo puede ver como un país muy pequeño, con apenas 5 millones de habitantes, igual que los países escandinavos. Si uno suma, no encuentra un mercado muy gigantesco ni nada, pero sí encuentra otro tipo de potencialidades que dan vigor económico. Yo creo que tiene que mirar a todos los puntos del planeta sin ningún tipo de lente ideológica. A esta altura es un rasgo de estupidez mirar el mundo desde lentes ideológicas, mucho menos si acá hay mucha hipocresía que se vuelve bastante burda. Hay quienes se tiran a los brazos de Vladimir Putin, casi tratando de presentarlo como un líder progresista. Basta asomarse a la Constitución que está imponiendo, Constitución en la que establece un rol prioritario de la Iglesia, Constitución donde hay un artículo que dice que Dios existe, Constitución donde otro artículo dice que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Bueno, y muchos ejemplos más podríamos poner de que lo que se trata es un gobierno ultranacionalista y ultraconservador que se abrazó de nuevo con la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Entonces, esas visiones ideológicas no sirven para nada. Lo que yo creo que sirve es un sano pragmatismo que lleve a la Argentina a entablar muy buenas relaciones con todos los polos que puedan ser de utilidad para nuestra economía, por supuesto empezando por Europa, por Estados Unidos, por Canadá, por China, ¿no? No creo que haya que ser segregador en esto, sí. Claudio, voy cerrando esta comunicación con vos, agradeciéndote, pero no te vayas, quédate viéndonos porque nos estamos por ir a Estados Unidos ahora. Así te enterás lo último, ¿eh? Gracias, Claudio. Bueno, va a ser un gusto. Gracias a vos, Fernando. Un saludo a todos. Chao, un abrazo, porque nos vamos a Estados Unidos. Está nuestra compañera Domitila del Hacha. En el día después de... en realidad no, el día después no. 2 días ya de que se conocieron los resultados, ¿no? El presidente electo, Biden, ya está asumiendo esa autoridad. ¿Cómo te va, Domitila? Muy buenas tardes, Fernando, Diego, todo el equipo. ¿Cómo andan? Te saludo así ya desde un Estados Unidos, si se quiere, un poco al menos más tranquilo. Ha bajado los niveles de tensión que vimos en lo que fue la espera de estos resultados que finalmente llegaron el día sábado. Joseph Robinette Biden es el presidente electo de los Estados Unidos, en conjunto con Kamala Harris como su vicepresidenta, asumirán recién el día 20 de enero, pero ya hoy vemos cómo se pone en marcha lo que va a ser esta nueva presidencia y este cambio de color político en los Estados Unidos. Hoy el presidente electo Biden ya anunció a su equipo, lo que será su equipo de tareas en el combate contra el coronavirus, un equipo conformado por una docena de especialistas en salud pública, científicos, hombres y mujeres, que liderarán este cuerpo de tareas a fin de resolver el problema de la pandemia que tanto atañe a los Estados Unidos desde hace meses y algo que el presidente Trump no ha podido resolver, honestamente. Una de las cosas que ya hemos visto que ha trascendido a través de medios locales es que el Biden se ha empezado a comunicar con gobernadores y alcaldes para convertir al uso de barbijo o tapabocas en un mandato nacional. Esa va a ser una de las primeras órdenes como presidente para así empezar con el control de esta problemática que, según ya reiteró Biden, es una de las más principales que hay a enfrentar de cara a los próximos 4 años, al menos Domitila, el próximo año que viene. Domitila, ¿cómo estás? Soy Bernardo. ¿Qué pasa con Hola, Trump? Bernardo. ¿Y qué se está diciendo de Trump en Estados Unidos, sobre todo? ¿Cómo va a ser su futuro? ¿Qué va a pasar también con el Partido Republicano en este sentido? Con Trump tenemos todavía un presidente que se niega a aceptar el triunfo de Biden, se niega a conceder su derrota, mientras lo que empieza a trascender es cómo ya su círculo íntimo lo está empezando a presionar
para dar un paso al costado y aceptar que Biden es el presidente electo para los próximos 4 años. Algunos analistas políticos hablan de que esto no va a suceder, muy a pesar de que figuras dentro del Partido Republicano, como el expresidente George Bush, el ex candidato presidencial Mitt Romney, ya han felicitado a Biden por su triunfo. Trump insiste en que llevará adelante una batería de acciones legales en contra de lo que han sido los resultados de estos comicios. Una batería de acciones legales que cabe destacar, primero, en muchos casos vienen apañadas con la idea de fraude electoral, algo que todavía no ha sido comprobado, y en segundo lugar, que ya ha sufrido varios reveses. No es algo que ha avanzado en favor del presidente Trump. ¿Y por qué es esto? Porque Trump lo que quiere a gran escala es, primero, intentar justificar de dónde viene esta marea de votos por correo que llegaron en los últimos días después de las elecciones, y segundo, cuestionar el origen de estos votos. Eso es lo que ha intentado hacer el presidente, y en relación a esto, solicitar un recuento. ¿Dónde sí estamos viendo un recuento de votos? Georgia, el estado que terminó, al menos hasta ahora, más reñido entre los dos candidatos. Hablamos de una diferencia de 1.700 votos nada más. Así que ya el secretario de Estado de Georgia y las autoridades han anunciado que se hará un recuento allí. Aún así, las diferencias entre Pensilvania y Nevada, la verdad es que la ventaja de Biden ha sido tan grande que es muy difícil que con un recuento Trump consiga esta diferencia que él necesita para alcanzar los 270 votos del colegio electoral. Domitila, por ahora es un escenario complicado, sí. Te pregunto por la calle, porque todos estábamos atentos a lo que podía pasar respecto de incidentes que se anunciaban, si es que se daba el resultado que se dio, ¿no? Hubo algunos incidentes, pero no pasó a mayores, me parece. No hubo mayores incidentes y esto ya se relajó, ya se calmó. Las calles están bien y tranquilas, ¿no? Absolutamente, lo que vimos, Fer, yo te digo, el sábado por la mañana casi fue una sorpresa, debo decir, porque nadie esperaba que medios locales y AP News, que es la agencia de noticias, vamos a decir, la agencia dorada, que anuncia el resultado de los escrutinios, cuando dieron por vencedor a Joe Biden, explotó la calle, pero debo decir en un clima festivo, no un clima de alta tensión como vivimos en los días anteriores a el día sábado. Lo que vimos sin duda fue una fiesta que al menos principalmente en ciudades demócratas como Nueva York, Washington D.C., Filadelfia en Pensilvania, se vivió un clima de fiesta que duró muchísimas horas y que culminó el sábado por la noche con ya el primer discurso tanto de la vicepresidenta electa Kamala Harris como del presidente electo Joe Biden, algo que se vivió al menos aquí en Nueva York en un Times Square desbordado de gente que presenció el discurso que estamos viendo ahora en pantalla, la verdad, en un clima de fiesta absolutamente total, nada que ver con los días anteriores. De hecho, también hace unos días mostrábamos las imágenes de todos los pequeños y grandes comercios tapiados, todo eso ya se empezó a levantar. Por ahora, si bien el presidente Trump se ha negado a aceptar esta derrota y aceptar a Joe Biden como el presidente número 46, el presidente que asumirá el próximo 20 de enero de 2021, el escenario ahora es un clima de mucha más tranquilidad. Domitila, ¿cómo está la calle respecto del COVID-19? ¿Cómo está Nueva York en realidad, no? ¿Se están cuidando, no se están cuidando? ¿Se tomó conciencia? ¿Están peor que lo que fue el primer contagio? ¿Cómo está el tema? Debo decir que muy a pesar de que expertos en salud pública no estuvieron muy contentos con los festejos del día sábado porque se acumuló muchísima gente en zonas neurálgicas de la Gran Manzana y en grandes parques, lo que estamos viendo es un incremento lamentablemente de los casos, un incremento que ya de forma paulatina viene creciendo desde hace unas semanas, debo decir, principalmente en las zonas, en barrios de Brooklyn y en el norte de Manhattan. Ahora, según últimas cifras, sí vemos un crecimiento en todo lo que es la isla de Nueva York, en todo Manhattan, pero y se está evaluando, según revelaron autoridades locales, la posibilidad de dar marcha atrás con algunas medidas de aislamiento. O sea, hoy que casi tenemos, debo decir, la vida lo más normal en la medida de lo posible en una pandemia, sobre todo comparado con lo que fue el cierre absoluto de los meses de marzo, abril y mayo,
ahora autoridades, el alcalde Bill de Blasio y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, analizan la posibilidad de empezar a cerrar al menos por las zonas que están más afectadas. Si vamos a Brooklyn, que es uno de los lugares que hoy tiene más cantidad de casos, al menos en radios que tienen que ver con determinados códigos postales, allí se ha, por ejemplo, cerrado los centros de culto o otro tipo de actividades que sean más populosos, digamos. Lo tengo a Diego por ahí para participar. Diego. Sí, ¿qué tal, Domitila? Tengo una pregunta que plantea una gran dificultad que va a tener Joe Biden. Joe Biden será quizás el presidente de la pospandemia, tiene mucho que hacer. Y en este mismo momento, y si la información no me falla, hasta la última vez que chequeé, Mitch McConnell, el jefe de la bancada opositora en el Senado, el jefe de los republicanos en el Senado, donde se cree que muy probablemente sean minoría los demócratas. O sea, el tipo con el que Joe Biden va a tener que negociar toda su presidencia, que en este momento todavía no lo reconoce como presidente. O sea, que sigue apoyando la narrativa de Trump, no como opositor, sino como presidente. Hay algo muy fundamental acá que me parece que debería llamarnos la atención y debería decir qué presidencia será la de Biden ante un inicio como este, ¿no, Domitila? Absolutamente. Bueno, digo, lo que hemos visto ya en estos últimos 2 días de análisis de cara a los próximos 4 años de Joe Biden es que Biden, después de casi 50 años de carrera política, llega a la presidencia en uno de los peores momentos de Estados Unidos y, como bien decís, con probablemente un Senado en contra suyo. Un Senado que encima va a necesitar para tomar decisiones clave en lo que sea, ya sea asistencia financiera, toma de decisiones para el manejo de crisis sanitaria. Realmente va a necesitar aliados en el Senado para tomar estas decisiones que prometió va a encarar para solucionar los problemas que ha tenido de raíz, al menos este último año, Estados Unidos. Sin duda lo que vemos es a un Biden que se enfrenta a desafíos impresionantes para los próximos 4 años y que, según promete él, los enfrentará casi con una línea mucho más progresista de lo que fue él en comparación a toda su carrera política. Quizás lo que vemos y de lo que hablan muchos analistas es el intento de recuperar esa mítica de Franklin Delano Roosevelt, de FDR en la década de los 30. Eso es algo que de repente Biden quiere volver a traer a su manera. Como él dijo, yo quiero traer un nuevo pacto a los Estados Unidos para sacarlo de esta crisis en la que está sumergida, que debemos decir no solo es económica y sanitaria, sino también fuertemente social. Pero recordemos que Franklin Delano Roosevelt tuvo todo el Congreso detrás de él en toda la gestación de este New Deal. En este momento un pedazo del Congreso no lo reconoce como presidente, ¿no? Difícil, ¿no? Muy complicado, sin dudas es muy complicado y nada, los demócratas también esperan que en los resultados, en estos recuentos que faltan en los próximos días, ver si pueden llegar a alcanzar el Senado un horizonte que por ahora parece muy complicado, por lo menos. Bien, perfecto. Domitila, gracias por el contacto, por supuesto. Atentos a tu llamado, como siempre. Muchas gracias a todos. Saludos. Chau, hasta luego. Dólar, otra vez en movimiento y para abajo. El dólar cotiza en baja nuevamente, Bernardo, ¿no? Así es, undécima ronda consecutiva que el dólar está cayendo, el dólar blue. En este momento, en un promedio general, está a 153 pesos. Pero atentos, algunos lugares lo están operando más bajo todavía, en torno a los 151 pesos, en lo que tiene que ver, ¿sí? Si vamos a un promedio general de entre 150 y 55, con lo que se estaba operando hace un mes, Fernando. ¿Sí? Hace un mes estábamos hablando de un dólar... retrocedió el dólar a un mes atrás. Así es, estábamos hablando de un dólar a 150 pesos hace un mes. Estuvo ese salto hace 2 semanas exactamente de 195 pesos y desde ahí ha venido en baja hasta este 153. En promedio, repetimos, que se está negociando hoy con algún caso, Bernardo, que está un poquito más abajo. ¿cuánto lo quiere el gobierno?
¿Qué dólar cómodo es un dólar blue para el gobierno? Quiere un dólar blue que esté alineado con los dólares financieros. Cuando hablo de dólares financieros, hablo sobre todo del dólar ahorro, del que se puede comprar, del que muy pocos pueden comprar, 200 por mes, 200 dólares por mes, y que se está ubicando por encima de los 140 pesos. Bueno, el gobierno quiere equilibrarlo, que el dólar blue se ubique entre los 140 y los 145 pesos en el mercado, que dicen que hay manos amigas del gobierno que están operando a la baja y que por eso el blue está todos los días cayendo un poco hasta tocar este nuevo piso de los 153, cada vez más cerca de ese 150 que estuvo hace 2 semanas nada más. Hace un mes estuvo 150, hace 2 semanas 195, pero por ahora se mantiene esta tendencia bajista del dólar blue. 153. ¿Cómo había terminado el viernes? Ya me olvidé. El viernes 157 pesos. Fernando, el viernes recordemos que fue feriado bancario, entonces hubo muy poquitas operaciones, había caído mucho durante la semana, obviamente, una semana que había arrancado ahí en torno a los 175 pesos, por ejemplo, y con la semana anterior que sí había tocado esos 195 que contamos. Estamos en un retroceso del dólar que había tocado los 195 de 42 pesos. Sí. Esto, yo la verdad no recuerdo cuándo el dólar bajó tanto en Argentina después de haber trepado, ¿no? Es evidente que fue un dólar pánico sin ningún lugar a dudas, ¿no? Sí, y va a seguir un poquito más, ¿eh? Yo creo que ese 153 puede tener margen para seguir bajando, al menos es lo que el gobierno quiere. En el mediano o largo plazo, lo que siempre dicen los economistas, el blue se estima que tendría que estar un poquito por encima, ¿sí? Teniendo en cuenta que los dólares financieros, sobre todo el dólar ahorro, el contado con liqui, están en torno a los 140 pesos y el blue tendría que estar un poquitito más con una brecha un poco más grande. Pero la brecha entre el blue y el oficial es cada vez más chica, ya ha perforado el 100% y se acerca siempre un poco más. A ver, lo voy a saludar al diputado nacional Sebastián García de Luca. En realidad vamos a hablar un poco de política con él, pero le voy a aprovechar para preguntarle sobre esto. Sebastián, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, un gusto como siempre. Bueno, ¿crees que está acertando por lo menos en este tramo de la contención del dólar, Guzmán? Bueno, creo, Fernando, que en principio ha habido una manifestación de dar un poder concreto a una autoridad monetaria, cosa que no venía pasando, y Guzmán ha utilizado herramientas financieras con altas tasas de interés también que se está utilizando en las negociaciones, pero bienvenido sea que esto pase, bienvenido sea que tengamos un poco de paz en cuanto a las dudas y al disconformismo que había sobre o la expectativa que había sobre el tema cambiario. La oposición, digamos, colabora por lo menos no hablando fuerte o haciendo declaraciones explosivas sobre el tema. Yo creo que estamos todos con mucha precaución y buscando cómo bajar un poco toda esta tendencia que habíamos visto hace unos días previos, y en todo caso que el ministro pueda tener ese margen de acción para poder dar un margen, insisto, de mayor previsibilidad. Hace falta mucha discusión de fondo. Esto es algo coyuntural, me parece que el debate tiene que ser mucho más profundo para dar en serio expectativas y previsibilidad para lo que falta en Argentina. Esto tiende a ser tan coyuntural como fue también la previa del aumento que ha tenido, pero hoy creo que nos merecemos dar debate ya con la cancha un poco más calma, dar debate de fondo como el sistema tributario y tantas cosas que hace falta discutir en serio en la Argentina. ¿Tiene este dólar blue o esta brecha un poco más de lógica con el presupuesto que el gobierno se llevó? Bueno, el presupuesto que presentó el ministro fue de 103 pesos para diciembre del dólar, el tipo de cambio, 103 pesos a diciembre del 2021. Tiende a ser bastante complejo pensar que vamos a llegar a ese dólar, pero bueno, me parece que con que vayamos bajando todas estas expectativas y tanta furia cambiaria que habíamos visto las semanas previas, me parece que es importante para bajar, insisto, la tensión, parar un poco la pelota y empezar a discutir los temas de fondo. Ahora, cuando se habló del tema del presupuesto en la comisión, ¿no? Y estuvo el ministro Guzmán explicando, ¿no? ¿Ustedes le planteaban esto? ¿Él qué decía? Cuando ustedes le decían, pero escúcheme, mire, me está poniendo un dólar a 103 en diciembre. ¿En qué país está viviendo? ¿Qué decía él cuando le preguntaban eso? Bueno, obviamente, sin duda que lo planteamos, Fernando, muchos diputados planteamos este mismo punto, como tantos otros temas del presupuesto que nos parecían variables ficticias respecto a lo que podía lograrse el año que viene. Pero bueno, obviamente que también es el ministro, es el gobierno el que tiene el plan de acción. Nosotros también, cuando fuimos gobierno,
fuimos también criticados por eso mismo, por los planes en todo caso y las variables principales que se presentan de cómo la vorágine argentina termina después a los pocos meses cambiando todo el eje. Pero bueno, obviamente que es el plan de gobierno, lo planteamos de esa manera. Yo en mi caso, como tantos otros de Juntos por el Cambio, nos abstuvimos en general de la discusión del presupuesto, entendiendo en muchos casos como esto de lo ficticio que se presentaba, pero también aceptando que es el plan de gobierno y hay que respetarlo como tal. ¿Es verdad que se viene una extraordinaria de mucho trabajo? Sí, eso aparece dentro de los comentarios que tenemos con las distintas autoridades del bloque y de la Cámara. Lo hemos tenido también, Fernando, si recordás el año pasado, yo fui viceministro del Interior hasta el 10 de diciembre y ya ni bien asumí como diputado de la Nación, tuvimos una constante de sesiones donde fuimos aprobando y tratando muchos temas hasta fines de diciembre del año pasado, así que, y durante enero y febrero también. Así que parece que este año nos va a pasar lo mismo. Ahora, ¿con la misma modalidad o van a cambiar la modalidad? ¿Va a ser presencial? Plenamente bueno, presencial. Siempre vamos... En lo que hace al recinto, el esquema que se viene tratando es un esquema mixto, mantener lo que se viene haciendo ahora. Ojalá que vayamos progresivamente hacia un grado más fuerte de lo presencial, pero eso también dependerá de cada uno de los bloques. Dentro de Juntos por el Cambio venimos insistiendo en esa necesidad, así que ojalá que lo que haga el recinto pueda ser cada vez más masiva la cantidad de diputados. Y también me parece importante que el tema de Internet y todo lo que hace a lo electrónico sirve también para el trabajo previo que hay, que son todas las decenas de reuniones de comisiones que tenemos por semana, que baja mucho los gastos de muchos diputados del interior que no tienen que andar movilizándose con sus equipos y demás. Así que creo que también hay que utilizar algo hacia el futuro sobre el tema de la informática en el tratamiento de los temas. Sebastián, en las extraordinarias seguramente va a estar para tratarse y para debatirse el proyecto de reforma jubilatoria que impulsa el gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Porque trae el recuerdo de aquel proyecto de 2017 que impulsó el macrismo y que sancionó el macrismo. Sí, así es, eso se comenta, que va a aparecer nuevamente el debate, lo que ya se vence, la prórroga que tuvo el Poder Ejecutivo para poder establecer una fórmula. Hoy tenemos que tener una fórmula que sea sustentable, sobre todo en eso me parece que es central. Nosotros en su momento planteamos una fórmula que estuviera más atada a la inflación, el gobierno viene por rumores, no tenemos nada en vista, donde se pueda tratar también lo que hace al nivel de recaudación y a lo que es la evolución de los salarios. Así que veremos cuando se presente y se permita tener una discusión, algo que sea realmente para cuidar a los jubilados, cosa que hoy no viene pasando, porque el gobierno viene ahorrando miles de millones de pesos, cerca de 70.000 millones de pesos, que claramente eso tiene que ver con lo que se le dio haber dado a los jubilados y no se les dio. Claro, y digo, respecto a la reforma jubilatoria, ¿imaginás que quizás se pueda llegar a caldear socialmente la situación como pasó en aquel 2017? Esperemos que no, obviamente. Esperemos que no, yo creo que en eso también depende mucho de cuál es el nivel de diálogo que hay con la oposición. Nosotros queremos una oposición responsable, junto con quienes me representan a mí dentro de Juntos por el Cambio, como Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, que tuvimos ese ejercicio cuando fuimos gobierno y obviamente lo seguimos respetando como tal de este lado. Sí hace falta, obviamente, a veces que el gobierno baje la tensión y la confrontación que vemos en general, pero sobre todo en algunos funcionarios del gabinete, y poder dar estas discusiones con el marco de sensibilidad que hace falta dar al sistema previsional que se fue cambiando 7, 8 veces en los últimos 30 años, algo tan fundamental que nos parece que amerita una discusión mucho más profunda, más sensata, con ese nivel de moderación de las distintas partes. Sebastián, la última rápidamente, porque ya la tengo a Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar con ella precisamente sobre el tema clases, ¿no? Y te pregunto sobre eso. ¿Tenés hijos vos, Sebastián? Tengo 3 hijos que van a la escuela pública, los más grandes. En edad escolar. ¿Te hubiese gustado verlos en clase antes? Sí, me hubiese gustado que las decisiones se tomen de una manera mucho más descentralizada en el país, y en el caso nuestro, yo hablo desde la provincia de Buenos Aires, me parece que eso no lo hemos tenido, recién ahora empieza a haber ese nivel de descentralización, de dejar de tener funcionarios que administren las políticas de la Argentina a 5 cuadras del obelisco. La Argentina no es la misma, la provincia de Buenos Aires no somos lo mismo, ni siquiera dentro de la misma provincia, y me parece que hace falta dar a lo que es el esquema educativo de la provincia de Buenos Aires, las regiones educativas, un nivel de descentralización que permita tener esas decisiones con el territorio que están administrando. Bien. Insisto, no somos lo mismo y eso creo que hace falta, y bienvenido sea que eso podamos avanzar. Diputado Sebastián García de Luca, gracias. Gracias, Fernando. Chau, hasta luego. Gracias. La tengo ya, ¿no? A Soledad Acuña, gracias por esperarnos. Soledad Acuña, ministra de Educación. Gracias, Soledad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo, la verdad,
tengo que serte sincero. Yo ya tengo un poco de desorientación sobre en qué punto estamos. Si empezaron lo de primero, lo de segundo, solo lo de séptimo, si los de secundaria, de jardín infante, si están yendo todos de a poco, con distancia de 2 metros. ¿Me podés poner un cuadro de situación dónde estamos hoy? Bueno, está bien, fue un año muy complejo para todos, así que está bien que estés mareado, no te preocupes. Bien. Lo que fuimos haciendo fue un esquema gradual de vuelta a la presencialidad. Nosotros empezamos cuando logramos definir junto al Gobierno Nacional que en el nuevo esquema con el semáforo epidemiológico la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires podía volver a ganar espacios de presencialidad. Priorizamos en primer momento a quienes tenían que cerrar un ciclo, con lo cual los primeros que volvieron fueron los chicos de 7º grado de primaria, chicos y chicas de 5º año y 6º año de escuelas técnicas secundarias. Luego, 2 semanas después, con la renovación de la cuarentena, incorporamos también a los de sala de 5, que también cerraban ciclo, terminaban el jardín y tenían que poder prepararse para la nueva etapa de primaria. En ese mismo momento incorporamos a los de primer grado y primer año para que tengan espacios de presencialidad. Y a partir de la última renovación, el fin de semana, el viernes pasado, anunciamos que desde hoy todas las escuelas pueden hacer propuestas para recuperar espacios de presencialidad para todos los chicos y chicas de todas las edades. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º de la primaria y lo mismo de la secundaria. Y asimismo también jardines con chicos menores de 5 años. Estos espacios de presencialidad no son vuelta a clase. Es sumar a lo que venimos teniendo de educación virtual o remota, espacios donde los chicos puedan volver a vincularse con sus compañeros, con sus docentes, que puedan volver a la escuela para tener distintos tipos de actividades. Dame un ejemplo, a ver. Dame un ejemplo de algún protocolo de alguna escuela que ya te haya presentado y voy a decir, bueno, mira, esta escuela me pidió, recibir a grupos de chicos en el patio tantos días, no sé, dame el ejemplo vos. Mirá, el protocolo es el mismo, o sea, las medidas de seguridad que se implementan es en todas las escuelas igual, tiene que ver con grupos burbuja, como las llamamos, de 9 estudiantes más un docente, para realizar actividades prioritariamente al aire libre, pero no necesariamente, y luego sí, actividades de educación física que tienen que ser sí o sí al aire libre. Luego, con esos parámetros dijimos, pueden convocar las escuelas entre 1 y 4 veces por semana, para que estén 1 hora y media o 4 horas dentro de la escuela, depende de cada proyecto. Y ahí las escuelas empezaron a armar propuestas. Algunas escuelas, como las escuelas técnicas, fueron directamente al trabajo en los talleres, que era la parte que les faltaba a los chicos que tienen que recibirse con una práctica profesional y necesitaban hacerla. En otras escuelas, niños de Ayohuma, por ejemplo, cuando fuimos para un 7º grado, ellos enseguida vincularon los grupos que convocaron con algunos que necesitaban más refuerzo de aprendizaje de algunas asignaturas o campos del conocimiento en particular. Otras escuelas, como recorrimos una en Palermo con el jefe de gobierno la semana pasada, estaba trabajando sobre la emocionalidad y qué habían vivido los chicos durante todo este tiempo y poner en palabra esto que habían vivido, lo que estaban sintiendo, lo que estaban imaginándose del futuro. Hoy recorrí una escuela primaria también y estaban en un primer grado haciendo actividades al aire libre, junto con la profesora de educación física, con algunas actividades también de dibujo, o sea, hacían como circuitos, haciendo educación física y dibujando. Cada escuela arma una propuesta de acuerdo a lo que necesite, a lo que sus chicos y chicas necesiten y el proyecto educativo de la escuela. Déjame que te interrumpa ahí. ¿Hay algo que no me cierra o aclarámelo? ¿Hay colegios o escuelas públicas que tienen matrícula de 400, 300 chicos? Si vos les permitís juntarse de a 10, 4 veces por semana, me da en el máximo 40. A ver, la última tanda, ¿cuándo se va a juntar? ¿En marzo? No, por eso nosotros lo que estamos es generando los márgenes, porque así como hay escuelas con 400 chicos de matrícula, hay otras que tienen 120. Entonces, nosotros ponemos los parámetros, y acordate que estamos hablando de gestión estatal y gestión privada, y cada escuela, de acuerdo a las características edilicias, la matrícula, la cantidad de docentes y los propios proyectos educativos, va armando las distintas propuestas. Los grupos son de a 10, con lo cual en general cada sección se divide en 2 o 3 burbujas y tienen que tener un docente a cargo. Entonces van haciendo las actividades, en general están optando por 1 o 2 veces por semana. Las escuelas que estamos recorriendo en general tienen 1 o 2 veces por semana y probablemente para que puedan sumar a todos los grados vayan haciendo propuestas de 1 vez por semana. Pero lo importante es que ese espacio exista, que los chicos puedan ir, puedan ponerse en contacto con sus compañeros, que puedan volver a su escuela, ver a sus docentes.
lo que te decía antes, poner en palabra lo que les pasó durante todo este tiempo, porque como venimos diciendo, Sí. recuperar los espacios de presencialidad tiene que ver con empezar a sanar todo el daño que han recibido durante estos 7 meses de aislamiento, sin poder tener su rutina, sin poder mantener a sus amigos, sin poder tener contacto físico con sus docentes. Entonces, esto es empezar de a poquito a sanar todo este daño de todo este tiempo de cuarentena. ¿Qué le decimos a los padres o qué le decís a los padres que están viendo qué va a pasar en el verano? A lo mejor alguno quiere irse a, no sé, a pasar un fin de semana, una semana a algún lado, no sabe si programarlo o no programarlo, en un año dificilísimo para programar, no se pudo, las agendas volaron por el aire, entonces a lo mejor están con ansiedad para programar algo en enero, en febrero. ¿Va a haber clases o no va a haber clases en el verano? A ver, para aquellas familias, para todas las familias de la ciudad, el año electivo termina el 16 de diciembre y hasta el 18 concurren los docentes porque hay que hacer algunas cuestiones administrativas y de mesa de exámenes de secundaria. A partir de ahí empieza el receso, tanto para estudiantes como para docentes. Para aquellas familias que mandan a sus hijos a la gestión estatal, a las escuelas públicas, y en función de si sus hijos tienen que recuperar o no contenido, si han tenido una evaluación donde su promoción requiere algún tipo de acompañamiento, van a tener que participar de la escuela de verano, que va a ser del 4 de enero al 5 de febrero. Y luego las clases para el resto de los chicos y para la gestión privada también comienzan el 17 de febrero. Con lo cual hay que planificar con esos parámetros. Perfecto. Soledad, te escuchamos y suena por lo menos organizado en el tiempo, ¿no? Este regreso o la continuidad del ciclo durante el verano. ¿Qué te genera que, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof haya dicho que era un despelote seguir el modelo de la ciudad en la provincia? Bueno, cada uno sabe lo que puede hacer. Nosotros estamos trabajando y proyectando esto desde hace mucho tiempo. Nosotros le ponemos mucha dedicación y mucha cabeza a armar esto porque entendemos que la educación es prioritaria y tenemos que ser creativos y tenemos que ser dedicados para lograr que los chicos puedan recuperar algo de lo que tanto perdieron durante este año, como ya les decía, tanto en lo que tiene que ver con lo psicológico y en lo emocional, como en los contenidos. Por eso, cuanto antes empecemos las clases mejor, cuanto antes podamos poner a los chicos de vuelta dentro de la escuela con sus compañeros a estudiar en la nueva normalidad, pero de vuelta con sus rutinas y con sus horarios es mejor, y estamos poniendo toda la energía, toda nuestra cabeza para poder planificar y organizar esto. En el Estado, como en cualquier actividad, con planificación, con visión y decisión política, las cosas pasan. Soledad, ¿qué te dicen los gremios? ¿Se la bancan o no, la del verano? Bueno, hablamos mucho, tenemos varias diferencias sobre algunos puntos, pero con ellos discutimos fundamentalmente las condiciones laborales, no discutimos las decisiones de política educativa. Tuvimos el viernes una reunión larga porque se terminó de hacer una propuesta definitiva para la paritaria del ciclo 2020, y con ellos estuvimos hablando sobre esta vuelta en estos días de presencialidad y también de febrero y también de enero. Y la escuela de enero, nosotros estamos acostumbrados a la escuela de verano porque todos los años tenemos el programa Vacaciones en la Escuela, con lo cual contratamos un equipo docente específico para esa actividad y lo mismo vamos a hacer este año. Vamos a contratar docentes específicos para la escuela de verano. Y la vuelta de febrero cumple con todos los mandatos del Estatuto Docente porque se respetan los días de descanso que el Estatuto prevé, que nosotros consideramos que es absolutamente necesario después de este año tan difícil, y creemos que cuanto antes volvamos, respetando el derecho de los trabajadores, pero por sobre todas las cosas, poniendo al estudiante en el centro, mejor es. Con lo cual el 17 de febrero vamos a estar en las aulas. Soledad, ¿cómo está la situación en las escuelas privadas respecto a lo financiero, ¿no? Sobre todo al pago de cuotas, si tenés algún dato, porque imagino que a principio de año la situación era bastante complicada para subsistir de las escuelas, no solo porteñas, sino de todo el país, de las privadas. Sí, nosotros en la ciudad la mitad de la matrícula es de gestión privada, o sea, la mitad de las familias eligen escuelas de gestión privada. Para nosotros son un subsistema muy importante dentro de lo que es del sistema educativo de la ciudad y hemos venido acompañándolos durante todo este tiempo. En primer lugar, obviamente, ayudándolos a presentar todos los papeles para que puedan cobrar los subsidios nacionales y luego generando un subsidio propio desde la ciudad para el sector más complejo, el sector que se vio más afectado, que es el de los jardines maternales, a quienes acabamos de sacar una segunda tanda de subsidios para ayudarlos en el salario de sus docentes para que no tengan que cerrar. Y seguimos trabajando con ellos. De hecho, mañana tenemos una reunión con las asociaciones intermedias para ver de qué otra manera podemos ayudarlos y acompañarlos. Lo que hemos visto es que
han tenido un cese de pago de cuotas, pero no han dado de baja las matrículas las familias. Las familias no han dejado las escuelas, sino que han dejado de pagar. Entonces tenemos que trabajar con ellos y estamos trabajando para buscar alternativas para que esas deudas no se vuelvan insalvables y que la escuela pueda seguir funcionando. Bien. Soledad, gracias por el contacto con La Nación Más. Pero, a ver, resalto el tema entonces. Padres preparados para un inicio de clase del 17 de febrero. Exacto. Fecha de comienzo 17 de febrero, fecha de finalización de este año el 16 de diciembre. Y la del 17 de febrero no te la mueve nadie, ni los docentes ni el gobierno nacional. No. Lo que puede cambiar es la forma en que volvamos y va a depender de las condiciones sanitarias. Pero Bien. que volvemos el 17 ya es una decisión tomada por el jefe de gobierno y vamos a trabajar para esa fecha. Perfecto. Soledad Acuña, gracias, Gracias a ustedes, buenas tardes. Chao, hasta luego. Rápido lo voy a saludar a Marcelo Gallo-Tagle, que es el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Doctor Gallo-Tagle, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en La Nación Más. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, sorprendió bastante la opinión de la asociación respecto del fallo de la Corte. A ver, digo, no es que sorprendió, sino que la verdad que no es una cuestión común que la asociación hable sobre fallos y menos sobre el fallo de la Corte. En este caso lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Es la segunda vez que lo hace la asociación. Ya hubo un pronunciamiento semejante en el año 2004 también por un fallo de la Corte, vinculado en aquel entonces por el tema del corralito. Y lo hicimos acá básicamente porque esto genera una situación de incertidumbre muy grande, genera una duda sobre la garantía constitucional que refiere a la inamovilidad de los jueces, porque en esta cuestión nosotros separamos el tema en dos partes. Una primera parte que se refiere al caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, respecto del cual, también lo señalamos, el fallo puede agradar a algunos o no, pero es incuestionable que tratándose de un fallo judicial emanado por la máxima autoridad, la cabeza del Poder Judicial, como es la Corte, intérprete última de la Constitución Nacional, no tenemos ningún tipo de comentario que hacer, porque incluso se respetaron los trámites normales de un proceso. En la segunda parte del fallo, que esa es la parte que nos generó la inquietud y nos movió a dictar este comunicado, es que se aborda o se avanza sobre una cuestión en la que se involucra a un número importante de jueces que fueron alcanzados por este fallo, en donde ellos no fueron parte en el litigio, no era materia del objeto del pronunciamiento estas cuestiones. No estamos nosotros señalando que no pueda hacerse, pero pareciera que antes de hacerlo habría que haberse integrado el litigio junto con todos aquellos que iban a ser alcanzados por el pronunciamiento. Esa fue la parte que a nosotros nos preocupó mucho por la forma en que se hizo, haciendo retroactivo un pronunciamiento que entenderíamos que hubiera sido prudente que fuera de acá para el futuro, para evaluar futuros traslados, pero no de esta manera. Esa fue la parte que a nosotros nos alarmó. ¿Cree que es un fallo que puede afectar a futuro la independencia de los jueces? A ver, a futuro no, porque si esto genera el dictado de una ley, como sugiere el fallo, en donde se establezcan con normas más rigurosas y que sean respetadas, ¿cómo deben formalizarse los traspasos y los traslados? No afectaría, porque estamos jugando sobre reglas claras. Pero acá había reglamentos que se referían al traspaso. Durante muchos años se hicieron muchísimos traslados de jueces de un tribunal a otro, respetando en líneas generales en más o en menos estos reglamentos, pero fueron convalidados, fueron llamados a concursos las vacantes que dejaron los jueces trasladados, fueron cubiertas por nuevos jueces que llegaron al cargo habiendo ganado en el concurso y después de haber seguido todas las instancias previstas por la Constitución, cosa o detalle que no escapaba al conocimiento de nadie, que estos concursos estaban tramitando. Por eso nos preocupa que una mirada perfectamente que puede hacer revalorar cómo debe legislarse acerca del traslado de los jueces, pueda ser la Corte quien conforme corresponde ha fijado pautas, como lo ha hecho en otros fallos, vinculados fundamentalmente con cuestiones de subrogantes, pero trazando líneas de acá para futuro. Bien. Pero de acá para atrás y afectando a personas que no eran parte en el litigio, esa es la parte que a nosotros nos preocupó porque lo entendimos como un avasallamiento o
un no respeto y la inamovilidad de los jueces y la garantía constitucional que eso significa. Doctor Marcelo Gallo Tagle, gracias por la comunicación con La Nación Más. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa. Pero atención, hubo un tema que se desató este fin de semana porque se corroboró una información que en su momento fue un rumor, que fue una sospecha y que después se confirmó. Nos enteramos en las últimas horas que la Armada Argentina sabía dónde estaba el submarino, el Ara San Juan, desaparecido, a los 20 días del accidente. Y sin embargo, la tragedia se extendió durante muchos días más hasta que tuvo un desenlace fatal. ¿Pudo haber sido distinto el final trágico del Ara San Juan si en el momento en el que la Armada se enteró dónde estaba ubicado el submarino actuaban, en vez de esperar tanto tiempo? O buscar otras hipótesis y no quedarse y detenerse en esa información que tuvieron a los 20 días del accidente. ¿Pudo haber sido distinta la historia? Es la pregunta que se hacen incluso muchos de los familiares de las víctimas. Lo vamos a estar hablando con un especialista cuando volvamos de la pausa. Llegó el auténtico Black Friday de Walmart Chango Más y Punto Mayorista. Hasta el miércoles 18, 50% en la segunda unidad de Coca-Cola, Sprite, Patty y mucho más. 3x2 en estas marcas y en más de 3.900 productos. Además, compra hoy y paga en 2021 en 18 cuotas sin interés en TV LEDs, heladeras, ventilación y muchas categorías más. Vení al Black Friday de Walmart Chango Más y Punto Mayorista. Cuando depositas tu sueldo en ICBC, no importa dónde trabajes, tu sueldo siempre rinde más. ¿Tenés ganas de que tu sueldo rinda más? Sí. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal a tasa 0% y a muchos beneficios todo el año. Pedilo online en sueldos.icbc.com.ar. Es fácil, rápido y sin costo. ¿ICBC? Sí. Tu hija ama su vasito más que a sus juguetes y no toma nada sin él. A ella también le puede gustar. Raid Cebos mata cucarachas. Elimina las cucarachas y a sus huevos, manteniéndolas alejadas de todo lo que amás. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip. Rinde 3 litros, con hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip líquido para diluir. Ahora la mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. Lisoform. SC Johnson. Ma, ¿qué significa sin fondos? Porque usé tu tarjeta para comprar días del juego y me salió eso. Si tu noche se va a arruinar, que no sea por los mosquitos. Usa Fuji todos los días y manténlos alejados. Fuji, protege como vos. SC Johnson, una compañía familiar. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Descubrí el nuevo Glade automático, repuesto económico, con verdaderas fragancias como notas de limón y hierbas, o notas de lavanda y vainilla.
para despertar tus sentimientos. Ahora con un pack económico de Glade automático, podés hacer cada día florecer y llenar tu vida con fragancias, creadas solo por Glade. Nuevo Glade automático pack económico. SC Johnson, una compañía familiar. Presentamos Pato Purific Discos Adhesivos, el mayor invento de la historia. De hecho, es bastante chico. Las canastas se llenan de gérmenes. Deshazte de ellas, porque esto va a cambiar tu vida. Bueno, son fáciles de usar, pero... Tan fáciles que ya nada volverá a ser igual. Mira, simplemente lo aplicas. Wow, tu vida es increíble. Es wow. Limpia y refresca con cada descarga. Wow, no volverás a mover un dedo. No exageres, es simple. Usa Pato Purific. SC Johnson, una compañía familiar. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lisoform, que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Móvete con confianza, que Rexona Antibacterial se encarga de los gérmenes. Nuevos sanitizantes Rexona. Eliminan el 99,9% de las bacterias a donde sea que vayas. Dólar que sigue perforando su piso. Un dólar acostumbrado a perforar techos ahora va para abajo y sigue bajando, ¿no, Bernardo? Así es, Fernando. ¿Se compra o se vende? ¿Qué se hace en este momento? 151 pesos el dólar paralelo, el dólar blue, el que es ilegal, hay que decirlo, pero el único al que se puede acceder a aquellos que no tienen manera de comprar en otro tipo de mercados. 151. 151 pesos, Fernando. Lo decíamos hace un ratito, estaba en baja constante, parece haber encontrado su piso del día, por lo menos, con un gobierno que quiere llevarlo por lo menos hasta los 145 pesos. Veremos si lo logra hacer, pero si tenemos en cuenta que hace 2 semanas exactas estaba a 195 pesos, ya ha bajado 44 pesos su cotización. Dólar blue a 151, sigue perforando el piso. Decías que el gobierno se encontraría cómodo con un dólar blue, ¿a cuánto? A 145 pesos, entre 140 y 145, que sea similar al dólar ahorro. Al dólar ahorro, a esos 200 dólares que algunos pueden acceder, que está, números más, números menos, entre 140 y 141 pesos. Bien, perfecto. Bueno, me voy a la calle con nuestro compañero Jero Mura. Jero está cubriendo una información que fue muy impactante, ¿no? De un choque que dejó víctimas fatales, pero además que tuvo a un protagonista, por lo menos del fútbol, del deporte, muy conocido. Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Y por esta calle donde estamos nosotros, esto es Malavia, venía circulando un remis con 2 mujeres. Una de estas, Ana Lizardelo, de 83 años, la víctima fatal de este siniestro automovilístico. Y por esta, que atraviesa esta calle, que es la calle Bolívar, estamos a pocos metros del centro de Ramos Mejía, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Venía a una altísima velocidad Fernando Tobio, un futbolista, un defensor de Estudiantes de La Plata, que al parecer habría venido a visitar a un familiar suyo, pero el domingo a la madrugada, como se puede observar en el video, un video que, bueno, realmente impacta, ¿no? Las imágenes, la velocidad a la cual venía el futbolista, que no le dio tiempo a frenar a este remis que trasladaba a las 2 mujeres y que luego de cruzar la camioneta del futbolista termina aquí impactando contra este poste de luz que hace un ratito han venido a colocar nuevamente. Ahí estamos viendo restos del auto que quedó prácticamente destrozado, el remis que trasladaba
a estas dos mujeres que fueron hospitalizadas, Fernando. Una de ellas, como te decía, falleció en las últimas horas, luego de lo que fue este siniestro, y otra que por estas horas todavía está en un hospital prácticamente luchando por su vida. Acá estamos justamente en una esquina donde ayer por la madrugada se pudo observar toda la secuencia. Estamos con Francisco, él es un vecino que dormía y que se despertó con el impacto, ¿no? Francisco, buenas tardes. Le pido que se acerque un minutito, que se acerque al micrófono y que nos cuente, por favor, ¿qué fue lo que pudo observar? Me desperté, el ruido me despertó y no sabía qué había pasado, y cuando no salía afuera, espié por la ventana, vi el choque. Un remis allá y una camioneta que se había chocado contra el palo de luz. Y el palo de luz se cayó. Y yo estuve luz por suerte, porque mi cable no se cortó, pero los demás cables estaba todo cortado. Imagino que, usted pudo ver a las mujeres que iban en el auto, que quedaron... No la vi porque no salía afuera. Todo eso lo vi de adentro de casa. ¿No llegó a observar cómo estaban las mujeres, en qué condición? No lo vi, porque yo no salía acá afuera. Era las 3 de la mañana y no es para salir. ¿Es normal que ocurran este tipo de... ¿Cómo? ¿Es normal que ocurran este tipo de cosas por la zona? Bueno, hay frenada fuerte porque viene todo loco. Los coches ninguno viene despacio, pero esta desgracia no ha pasado. ¿La policía le ha mencionado algo cuando llegó a la madrugada? No, la policía yo no la vi. ¿No la vio? No la vi. Ok, bueno, le agradecemos, Francisco, muy amable. Fernando, ahí está justamente el testimonio de este vecino que se despertó a la madrugada. Imaginen lo que debe haber sido este episodio, el ruido que debe haber generado el choque fatal. La verdad que no es el primer episodio que protagoniza extrafutbolísticamente hablando, ¿no? Este futbolista, Fernando Tobio, tenía denuncias por violencia de género en su paso por Rosario Central en el año 2018, otros escándalos, incluso había venido de México, luego de haber tenido coronavirus, había venido libre a jugar en Estudiantes de La Plata, después también de una polémica con el Club Toluca de ese país, así que es también remarcar un poco que en el caso de Tobio, este futbolista, no es la primera vez que protagoniza incidentes que no tienen que ver estrictamente con lo futbolístico. Claro. Bueno, la justicia se encargará de investigar qué pasó. Por lo pronto, él está imputado de homicidio y lesiones culposas. Bien, veremos qué determina la justicia. Hay un video que es el video del choque, ¿no? Concretamente, que es impactante la imagen. Ahí está, fíjense. Ahí va a venir, ¿no? Ahí está el choque y marca claramente cómo fue el impacto. Fíjense, Tobio viene por la derecha, ¿no? Viene bien, pero es el que impacta. Y además también el video, analizado y estudiado por especialistas, puede determinar bien claramente la velocidad a la que venía, ¿no? Tobio, que viene a una velocidad impactante. Y ni siquiera tocan el freno. Por supuesto, el auto que embiste es el de Tobio, que choca al que recibió la peor parte, ¿no? Y que dejó víctimas fatales. Perfecto. Jero, un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero no se vayan, porque después, cuando volvamos, vamos a estar hablando con José Arteaga. Es el director de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Para hablar de qué? Y de lo que volvió este lunes, que es el transporte para todos, es la gran pregunta. ¿O no todos pueden viajar? Porque la verdad es que la cantidad de gente que se multiplicó arriba de los transportes a partir de hoy es importante, pero los esenciales son los únicos que pueden viajar. ¿Y que ahora hay más esenciales? Le vamos a preguntar a José Arteaga, a quien aprovecho y lo saludo antes de ir a la pausa. José, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, un gusto y gracias por tu comunicación. Bueno, la primera pregunta está planteada, así que después de la pausa la contestamos. ¿Puede ser? Vale. Ya venimos. ¿Se terminó o no se terminó la cuarentena? El gobierno anunció
que se levantaba, que se flexibilizaba, pero ¿qué pasa con el transporte? ¿Puede viajar cualquiera ya en el transporte público? ¿Todavía siguen las restricciones? José Arteaga está con nosotros. José, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Valoro tu introducción. Sí. El transporte público de pasajeros todavía es para trabajadores exceptuados, esenciales. Y en el caso de larga distancia que se acaba de habilitar, Fernando, es también para trabajadores esenciales y con causa de fuerza mayor. Ahora, José, a ver, la verdad es que se ve mucha más gente en el transporte público y creo que hoy se vio mucha más gente que el viernes, por ejemplo. ¿Puede haber habido alguna confusión de algunos? No, a ver, sí hay más gente en la calle, sí hay más gente circulando. En el transporte público de pasajeros, Fernando, en la sumatoria de los modos de subte, ferrocarril y automotor urbano, lo que históricamente fue antes del 20 de marzo 4.200.000 pasajeros por día, actualmente está en 1.600.000, casi 1.700.000. Por eso la semana pasada el Ministerio de Transporte, como autoridad de aplicación, dispuso la frecuencia máxima. ¿Esto qué significa, Fernando? 2.000 unidades más a partir del día de hoy para garantizar frecuencia y garantizar fundamentalmente distanciamiento. Esta nueva etapa de la cuarentena tiene que ver claramente con el distanciamiento, en permitir seguir trabajando, seguir abriendo nuevas realidades de la economía, en la apertura de la economía, sobre todo en la región metropolitana, pero teniendo especial atención y precaución en el transporte público de pasajeros. José, ¿cómo resistió el transporte público, también el de larga distancia, y los diferentes tipos de transporte en todo el país? ¿Cómo resistieron con tan poca actividad durante tanto tiempo? ¿Hubo algún caso de pérdida de empleo? ¿Tienen algún tipo de registro de eso? Hasta ahora no, por suerte, en el sentido de que el Estado ha hecho una transferencia más importante en su historia del sector público del Estado al sector privado, las ATP, y entre otras modalidades y otros subsidios en función de garantizar, por ejemplo, el retorno de miles y miles de argentinos a sus hogares entre marzo y junio de este año, y también la actividad de trabajadores golondrinas estacionales de una provincia a la otra ha permitido la continuidad en una mínima escala del transporte de larga distancia. En el mes de noviembre vuelven una primera etapa de trabajadores exceptuados y esenciales, o porque por razones de fuerza mayor tengan alguna atención médica o de adulto o de familiar. Esto los permite circular, pero como bien decís, en estos primeros días, primero interviene la autoridad jurisdiccional, las provincias, permitiendo el ingreso de estos pasajeros y la venta de unidades. Y segundo también, cada provincia y autoridad de jurisdicción dicta su propio protocolo. Esto significa con qué características las provincias admiten la recepción de pasajeros. Y en el caso del transporte escolar, por ejemplo... Tiene que ver con la autoridad sanitaria, con el nivel de contagio, con el nivel de camas y cómo está el sistema sanitario. En el caso del transporte escolar, que es prácticamente no hubo actividad escolar durante muchísimos meses, ¿cómo salió adelante? ¿Conoce algún caso? ¿Hubo algún tipo de asistencia? El transporte escolar está regulado mayoritariamente por los municipios, por ordenanzas municipales y en jurisdicción de las provincias, excede la jurisdicción nacional. Sabemos que hay mucho reclamo, entendemos el estado de situación, es como bien decís, un estado de preocupación que se suma al transporte de turismo o de oferta libre, que al estar absolutamente suspendida las condiciones de turismo han visto muy degradada su actividad y en riesgo de ocupación su actividad. En estos temas es donde el Estado, en el Ministerio de Producción y de Transporte, están analizando el estado de situación. José, hubo escenas incluso hasta desagradables de situaciones entre provincias. Recuerdo Córdoba y San Luis, por ejemplo, ¿no? De vecinos que estaban de un lado de una barricada, del otro lado de la barricada, y decían, pero yo vivo acá, pero trabajo ahí enfrente. Y ya enfrente era otra provincia, y no podían entrar, porque los vecinos prácticamente que atrincherados de un lado no lo dejaban cruzarse. ¿Eso está solucionado? ¿Cómo están esas situaciones? Sí, Fernando. Por eso en el protocolo y en el acuerdo de la apertura de larga distancia
la principal razón y autoridad es la provincia, ¿sí? En función incluso de su situación epidemiológica y sanitaria. Lo que contás fundamentalmente se dio en los primeros meses de la pandemia en el transporte de cargas, transporte que es declarado esencial, y a partir de poder llevar la logística, los insumos, los medicamentos, los alimentos a cada pueblo, localidad, ciudad y provincia de la República Argentina, se tuvo que articular un operativo con Ministerio de Interior, con fuerzas de seguridad, con cada una de las provincias, con migraciones en función de los pasos fronterizos y obviamente el Ministerio de Transporte y la CNRT, que además se sumó YPF, aportando 500 estaciones de servicio a lo ancho y largo del país para que el transporte esencial de cargas pudiera tener un lugar de alimento, de descanso, de higiene, que permitiera la continuidad del servicio. Claro. Bien, José Arteaga, gracias por todos los detalles. Gracias, Fernando, un gusto y a disposición. Gracias, el director ejecutivo de la CNRT. Tenemos que hacer una pausa. Ahora, temperaturas agradables, ¿no? Este fin de semana. Hoy también, por encima de los 20, ahí, ni frío ni calor. ¿Pero querés saber cómo sigue? Porque te podés llevar una sorpresa. Después de la pausa vamos a hablarlo con Diego Angeli, con nuestro hombre de la meteorología. Después de la pausa. Una información que se confirmó sobre el ARA San Juan, que en su momento, cuando los periodistas veníamos cubriendo todo lo que estaba pasando, era uno de los tantos rumores, de las tantas hipótesis que dieron vuelta, pero esta era muy firme. Sin embargo, la Armada la dejó pasar, ¿no, Bernardo? Así es, la Armada la dejó pasar y ayer hubo declaraciones de Oscar Aguad en este sentido en las últimas horas, que lo que plantea es que finalmente el ARA San Juan fue encontrado en un lugar donde habían estado investigando si estaba y donde era una de las posibilidades concretas que estuviera un año antes. Esto lo confirmó quien fuera el entonces ministro de Defensa de la Nación. Está Luis Nis en línea. Luis es el padre de Luis Alberto Nis, cabo primero, que estaba en el ARA San Juan. Luis, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, Luis. A ver, ¿te sorprendió esta información o vos creías que efectivamente no lo sabía la Armada? ¿Te sorprendió que la Armada en su momento lo supiese y no dijera nada? Nosotros más o menos ya sospechábamos eso, ¿vio? Porque ya se sabía un punto donde había desaparecido y bueno, sí, lo que sorprendió que después, viste, concretó el presidente, la Armada, todo, que apareció ahí al año, ¿no? A ver que hacía a 20 días por ahí que ya sabía dónde estaban. A los 20 días del accidente, la Armada tuvo este dato. Sí, exactamente, sí. Un buque chileno detectó al submarino, en su momento pasó el dato, ¿y vos crees que la historia pudo haber cambiado o pudo haber sido otra? Sí, y se contrató como $7 millones para que lo busque. Si sabían ya dónde está, se hubiese buscado urgente a alguien para que vaya a tratar abajo donde estaba, ¿no? Para que vaya a ver, ¿no? Si hay posibilidad que tenía vida, ¿no? Los chicos. Sí, la verdad que sí, cambiaba mucho en un año, con todas las cosas que nos hicieron a nosotros, de que de lo último que nos seguían espiando a nosotros, que no lo podían recibir en la Plaza de Mayo, donde no le importaban los 44 submarinos, ¿no? Lo único que le importaba es ocultar, ¿no? Que desaparezca, que no se lo encuentre, lo encontramos, no se hizo la pericia como tiene que ser, la verdad, lamentablemente, no tanto como la Armada, el expresidente Macri, Aguad, la jueza, también, todo ocultaron todo, ¿no? Pero gracias a Dios se está sabiendo la verdad, ¿no? Luis, ¿lo tuviste al ministro Aguad cara a cara en algún momento durante el transcurso de esos días fatales? No, yo no pude. Cuando Macri fuimos a la Casa Rosada,
bueno, dijo uno por familia y yo no pude entrar, ¿no? Tenía cosas para decirle al presidente, pero bueno, no me dejaron pasar. También varios familiares, ¿no? Nos metieron adentro de la Casa Rosada en un rincón, nos dejaron ahí, ya venimos y bueno, estuvimos como 3 horas ahí esperando. Nunca. Cuando terminó, vinieron y igual ya se terminó. No pude yo. ¿Verdad? Luis, gracias por el contacto con La Nación Más, te agradezco mucho. Esto. Muchas gracias por tener presente a los 44 que y así debe ser. El pueblo argentino, de lo que pasó y lo que hicieron el presidente, Aguada, la Armada. Pero, muchas gracias. Gracias, Luis. Luis Nis, padre de uno de los tripulantes, ¿no? Uno de los 44 tripulantes, después de que se conociera esta noticia, en donde efectivamente la Armada supo que ese dato que había recibido a los 20 días era efectivamente cierto, el lugar donde se terminó encontrando el submarino, ¿no? Que había estado desaparecido, y una historia que tal vez, hablando con los especialistas, el final trágico no hubiese cambiado su rumbo. Lo que hubiese cambiado es la angustia de los familiares, ¿no? Que hubiesen conocido la realidad de lo que pasó mucho tiempo antes, si la Armada lo hubiese dicho. ¿Tenemos que hacer una pausa? Porque nos quedan más cosas. El tiempo antes, vamos. Bueno, Diego Angeli, ¿cómo estás? Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo está todo, Diego? Contanos y cómo puede seguir, ¿no? Bueno, un arranque nublado en la ciudad de Buenos Aires, no hay previsión de lluvia, pero hay mucha nubosidad, 21 grados 8 décimas en una jornada que no va a estar tocando la máxima prevista de 25 grados. Después la semana va a seguir con un poco más de sol, menos nubes y con mínimas bastante más altas con respecto a días anteriores, 17 para el martes, 18 para el miércoles, 18 para el jueves, máximas también van a estar merodeando los 26 grados. Por suerte, seguimos lejos del frío matinal, ya nos despedimos definitivamente, y máximas que también, por suerte, no adelantan el verano. En ese sentido, térmicamente, todo muy tranquilo en la ciudad de Buenos Aires, hasta el momento en los jugadores. Te escucho medio entrecortado, Diego, te escucho medio entrecortado. No sé si es que el micrófono está un poco lejos o qué. Va, el micrófono es... A ver, ahora si me escuchas un poco mejor. Está medio... Está un poco rara la comunicación. No. Y tenemos ahí un rebote de sonido, por lo tanto. Pero bueno, confirmarte entonces que... No lo escuchamos bien a Diego. Y además lo perdimos. Pero bueno, esos son los datos, ¿no? Del tiempo. Ahí, ahora estamos teniendo casi 22 grados, ¿no? De temperatura. 21.8, ahí está, en pantalla, 21.8. Eso es lo que tenemos ahora, ¿eh? Y los próximos días más o menos va a andar igual con un poco de la temperatura bajando. Ya vamos a retomar la comunicación con Diego Angeli, después de la pausa.